Bendiciones, mis amados hermanos. Con frecuencia veo religiosos hermanos, con todo respeto voy a hacer para tratar de llegar donde yo quiero llegar. Si yo no tengo razón, sencillamente quítemela. Pero con frecuencia veo hermanos de la iglesia que me dicen: hermano, no hable de política, hable de Cristo. Evidentemente que estos hermanos que dicen esto, de verdad que son ignorantes de la palabra, o sea, no conocen la palabra de Dios. Van a una iglesia, escuchan al pastor, escuchan a un predicador y son religiosos, pero no conocen la Biblia. ¿Por qué razón no conocen la Biblia? Bueno, porque si hay un libro que habla de política en grande y de a duro y de a fuerte, es la Biblia. La Biblia es un 60 o 70% político. Mire, la Biblia habla de historia, habla de geografía, la Biblia habla de religión, pero de lo que menos habla de todo es de religión. La Biblia de lo que más habla es de acontecer político. Miren, el libro, si usted se pone a ver los diferentes tipos de libros, son libros casi todos que tienen un contenido político de más de un 60%. El libro de Génesis es un libro con un gran peso político. El libro de Éxodo es un libro político totalmente, la ida del pueblo de Israel por el desierto. El libro de Esther es un libro político. El libro de Josué, cuando a Israel se le entregó la tierra prometida y cuando entraron a Jericó, es un libro político. Todos los libros de los reyes, primera, segunda de Reyes, toda esa historia, la historia del rey Acá, la historia de Elías, todo eso es un acontecimiento político. Elías se enfrenta al rey y es declarado prácticamente como un terrorista y lo buscan. Todos estos son acontecimientos políticos. Cuando se instaura el reino de Israel, todo eso es política. Cuando se unge a David, cuando incluso después en el Nuevo Testamento casi todo es político también. Cuando van a crucificar a Cristo, lo crucifican por una posición política, y esto lo voy a explicar. Porque el que no conoce bien la Biblia y que no puede discernir y dilucidar todo lo que hay en la Biblia, entonces es un ignorante. Y aquí se le aplica el dicho bíblico que dice la Biblia: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este sí lo conocen los amados cristianos. Ahora, ¿qué creen los amados hermanos religiosos? Ellos creen que cuando habla por falta de conocimiento religioso, no es por falta de conocimiento religioso, es por falta de conocimiento general. Y le voy a explicar por qué el evangélico que no sepa de política en los últimos tiempos, su salvación puede estar corriendo peligro. La Biblia voy a explicar un chin de la Biblia, porque el problema de muchos amados hermanos que no quieren que hable de política y que no quieren aprender nada, de nada, solamente de religión, es precisamente porque no leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia tuvieran diferentes tipos de cultura. Si leyeran la Biblia supieran de historia, de geografía, de política y de todo, y no objetaran saber de política. Pero como no la leen, son ignorantes, son neófitos, ignoran las escrituras. Y si ignoran las escrituras, los judíos decían que en ella estaba la salvación, decían los judíos. Cristo les dice: ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros parece que en ella tienen la vida eterna. Entonces Cristo les sigue diciendo: pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hablar un chin del contenido político en la Biblia, para que ustedes se den cuenta qué peso político tiene la palabra de Dios. Miren, desde que el pueblo de Dios fue llamado a través de Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, de la antigua Mesopotamia, que era una de las principales potencias que existía en aquel tiempo, la cultura sumeria y acadia. Había un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, y de aquel lugar fue llamado Abraham para que fuera a tomar la tierra prometida, no él, sino sus descendientes. Y Dios le dice: en ti serán benditas toda la familia de la tierra, y en ti estarán los hijos de Dios. Entonces, del nieto de Abraham, de Jacob, nacen las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel. Pero antes que esto, tengo para decirle que Abraham se llevó a Lot se mudó en Sodoma, una ciudad pervertida políticamente, porque el régimen político de Sodoma había sido contaminado con la corrupción, y por eso permitieron que la homosexualidad y todo
hubiera tocado la puerta de aquella sociedad y estos gobernantes, o sea que fue, Dios la destruyó porque se contaminaron y se corrompieron porque los gobernantes permitieron esto. De manera tal que los países, las ciudades que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra fueron y agarraron y le hicieron guerra contra Sodoma y agarraron a los presos. Entonces aquí viene el primer paso político de Abraham. Abraham tiene que organizar un ejército de manera política, amado, y ir a pelear contra lo que fueron y agarraron a Sodoma y Gomorra y liberar a Lot. Y de esa fortuna, de esos tesoros que fueron botín de guerra que Abraham trajo, él dio los diezmos a Melquisedec, amado. Pero seguimos hablando de política. El pueblo de Israel estaba compuesto por Jacob y sus 12 hijos. Y Satanás arremetió de una vez contra el pueblo de Israel. Y el propósito de Satanás era destruir al pueblo de Dios. Vino una hambruna, que el propósito de esa hambruna era destruir el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios preparó a José. Fue llevado primero metido en una cisterna, luego llevado como esclavo a la casa de Potifar. Y de la casa de Potifar, porque la mujer de Potifar le levantó una calumnia, fue a parar a la cárcel. Y José fue preparado para ser el segundo del faraón en Egipto. Una posición, amado hermano, usted religioso, una posición política. ¿Por qué? Porque lo que había en Egipto era que habían un tiempo de 7 años de vaca, venía la que le llaman la vaca gorda, o sea, de mucha abundancia. Pero posterior a esto iban a venir 7 años de hambruna. Y si José no es enviado a Egipto, y si a José no se prepara políticamente para conducir a Egipto, porque fue él que elaboró la estrategia política para poder enfrentarse a todos los reyes de todas las naciones que venían con hambre a Egipto, a buscar la abundancia que había en Egipto. Entonces, si José, que era el hijo de Dios principal, no se le prepara y Dios no lo prepara, perece no solamente el mundo, sino también perece el pueblo de Israel. Porque había un pueblo pequeño, como era el caso del pueblo de Israel, que estaba compuesto por Jacob, sus 12 hijos y los nietos. Era un pueblo pequeño, iba a desaparecer, porque muchos pueblos pequeños con esta hambruna de Egipto desapareciera. Entonces, entonces la Biblia aquí nos habla de que José ocupó una posición política. Pero no solo José, porque voy a avanzar rápido en este video para decirle a los amados hermanos que si no saben de política, su salvación está corriendo peligro, porque se lo voy a demostrar. No solamente José, sino que Moisés fue preparado allá en el gobierno, allá con el faraón, en el palacio presidencial de faraón. Fue enviado por el Señor para ser preparado por un príncipe, como un príncipe. ¿Para qué? Para que Moisés tuviera conocimiento político de cómo regir una nación y cómo lidiar con una nación en el desierto durante 40 años. Si no hubiera sido un príncipe como Moisés, que fue preparado en el mismo centro y en el mismo palacio de Buckingham, de aquel del faraón, que era el palacio, el cuarto bate de aquella época, donde tenían todos los conocimientos estos egipcios, y Moisés fue nutrido de estos conocimientos. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba un hombre con conocimiento, aunque el tipo era gago, pero recibió los conocimientos necesarios para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y esto fue una posición política, amado. Si Moisés no hubiera sido un político que se crió en la casa del rey, él no puede sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por eso Dios, para no hacer la cosa que Dios puede hacer en lo sobrenatural, te prepara para que la haga en lo natural. Por eso Dios, muchos de sus hijos, lo mandó a cargo político. Esto no significa, porque una cosa es, y esto lo voy a aplicar al final, una cosa es que nosotros tengamos conocimiento político, que es lo que yo digo, el evangélico tiene que tener conocimiento político. No significa nada que tenga que participar en política. Eso es otra cosa y lo voy a explicar ahora. Pero no solamente Moisés, sino que cuando el pueblo de Israel llegó a la Canaán, a la tierra prometida, cuando pasó por Jericó, ahí se adoptó una posición política de enviar espías, eso era político, enviar espías, una posición de guerra. Las guerras son políticas, y se hizo la guerra contra Jericó. Todo eso, aunque se dio 7 vueltas a Jericó, todas las estrategias fueron humanas y fueron políticas. Son estrategias humanas y políticas mezcladas con la gracia de Dios que está con el pueblo
de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue instaurado en su tierra y se le reparten a todas las tribus de los hijos de Israel, se les reparte la tierra de Canaán, fue una repartición política. Por eso que la Biblia te habla más de política que de otra cosa. Y no solamente eso, sino que recordemos que Israel lo que tenía era reyes, pero lo que tenía era jueces. Pero los jueces se corrompieron y el pueblo de Israel pidió rey. ¿Qué es eso cuando un pueblo puede rey? Amado, eso es política. Lo que pasa es que ustedes no leen la Biblia, amado hermano religioso, para darse cuenta que la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis, está lleno de acontecimientos políticos. ¿Qué sucede? Que Samuel ungió a Saúl, lo ungió por Dios, pero para que fuera rey político. Pero también Saúl ungió a David para que fuera un rey ¿qué? Político, porque ¿qué es lo que es un rey? Alguien que gobierna políticamente una nación. Si usted como ignorante no entiende eso, perdóneme, pero entonces usted está muy lejos de la salvación y corre peligro su salvación. Si usted no conoce todos estos acontecimientos políticos que tenemos que conocer para llegar al final de cómo vamos a lidiar con todos los acontecimientos que van a suceder en los últimos tiempos. Pero no solamente eso, que a Salomón se le promete, el rey David toma el reino, y porque el rey David tomó muchas posiciones políticas y mató mucha gente, se le prohibió que construyera el primer templo de Jerusalén. Fíjate cómo una acción política de David perjudica una acción espiritual, por lo que la política y lo espiritual van de mano. Entonces, el rey Salomón es puesto como rey de Israel después de David, pero adopta una posición ¿qué? Una posición política. Pidió sabiduría a Dios, pero en su contra. Y adopta una posición política. Y el rey Salomón utilizó esta sabiduría de manera humana para hacerse el rey más sabio de toda la humanidad y el más poderoso. Y en una posición política se casa con la hija del faraón de Egipto. Eso es todo, eso es política. Pero ¿qué sucede? Que Dios decide dividir el reino de Israel en dos. Eso es política. Dividir un reino es político, hermano. Si usted no entiende que eso es político, entonces, hermano, ¿a dónde que vamos a llegar? El reino de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y el reino del sur, el reino de Samaria y el reino de Judá. El evangélico que no entiende lo que significa la división del reino de Samaria y el reino de Judá tiene problemas con su salvación, porque no conoce su identidad. Y esa división, amado hermano, fue política. Cuando vino Naamán, el general que vino, que fue sanado por Eliseo, que Eliseo lo mandó a que fuera sanado, eso fue una sana política. ¿Por qué? Porque recordemos que el rey de allá, de Asiria, llamó al rey de Israel para intervenirlo. Pero va, ¿acaso yo soy Dios que puedo sanar a la gente? Y Eliseo le dijo, y no hay profeta en Israel. Entonces, amado hermano, eso fue una sana política. Pero no solamente eso. El libro de Estel, Mardoqueo y eso. El libro de Estel, el tío de Estel, adoptó para salvar al pueblo de Israel una posición política. La Biblia está llena de política. Pero cuando el pueblo de Israel, porque ya voy a concluir para entrar al final, porque ya esto hay que terminarlo. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, Nabucodonosor mandó a matar todos los sabios de Babilonia, de una decisión política, porque eso es político, matar a todos los sabios de Babilonia. Sin embargo, Daniel le preguntó a Ariot, el rey, el comandante del rey, cuál es la causa por la que se van a matar todos los sabios de Babilonia. Y él le dijo, bueno, porque pasa que Nabucodonosor tuvo un sueño. Entonces Daniel fue con una posición política donde Nabucodonosor, no mates a los sabios de Babilonia, que yo te voy a descifrar el sueño. Entonces Daniel, después de adoptar una posición política, se va a lo espiritual, llama a Mesach, Cedrá y Abednego y comienzan a orar para que Dios le revele el sueño, que después él se lo cuenta y le cuenta toda una estructura política. Porque el pueblo de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, amado, léalo, que es un sueño político que define cada uno de los imperios que van a subsistir después del reinado del rey Nabucodonosor. Los que no entienden esto son estúpidos. Pero para restaurar el pueblo de Israel, Dios utiliza a Nehemías y lo ha puesto como copero del rey en una posición política.
Si Nehemías no hubiera sido copero del rey, entonces el rey no da la orden que vino del reino de los cielos para que los muros de Jerusalén fueran restaurados. Y los muros de Jerusalén, gracias a que tenía el apoyo del rey de Persa, entonces los muros de Jerusalén fueron restaurados porque los Tobías y Sanballat querían derribarlo antes de tiempo. Ahí instruyó que la política, amado, la política y la religión van de mano. Lo que pasa es que como usted, amado religioso, no lee la Biblia, no se da cuenta que todo en la vida es político. Y la vida, todos los movimientos que usted da son movimientos políticos. Ahora, una cosa es político partidista, otra cosa es que usted como cristiano se involucre en política partidista y que aspire, y otra cosa es que usted tenga conocimiento. Cuando yo hablo de política estoy dándole conocimiento, no es malo, porque la Biblia dice: mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Usted tiene que dar gracias que yo le estoy dando conocimiento. ¿O usted cree que los conocimientos nomás son de la Biblia? No, se lo voy a explicar ahora por qué que van a perecer los cristianos que no tengan conocimiento de política. El pueblo de Israel es restaurado. ¿Por qué? Porque vino Nehemías, que era copero del rey, que era sirviente del rey, era político, era un cargo político. Y además, Daniel era gobernador de la provincia de Babilonia, ese era un cargo político, el tipo que se le reveló todo el Apocalipsis los últimos tiempos, tenía un cargo político, amado. Es que no leen la Biblia, estos amados religiosos. Pero también cuando Cristo fue crucificado, Poncio Pilato no quería crucificarlo, porque había la mujer y algunos de los de la casa de Poncio Pilato, parece que habían recibido algunos milagros y no querían que crucificaran a Cristo. Y Poncio Pilato hizo todo lo posible por no crucificarlo. Pero los fariseos, Anás y Caifás, le hicieron un chantaje político a Poncio Pilato. Le dijeron: si tú no crucificas a este hombre, entonces tú eres enemigo del César. ¿Qué posición fue esta? Una posición política. Y Cristo fue crucificado por una posición política. En la vida todo es político. Pero vamos a seguir para adelante. En el año 35, después de la muerte de Cristo, el pueblo de Israel es llevado cautivo y esparcido por todo el mundo. Esto es algo histórico y fue algo que el Imperio Romano lo llevó cautivo, y esto fue una posición política. Y cuando Nerón persiguió a la iglesia para destruirla 3 años antes de que el pueblo de Israel desapareciera, era una posición política. Lo que quemaron en las hogueras lo quemaron por religioso, pero adoptando una posición política. La Biblia habla más de política que de religión y de geografía y de todo. Lo que pasa es que ustedes no lo entienden y nunca lo van a entender. En el año 300 después de Cristo, Constantino se convierte en cristiano y posteriormente se convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio, y los cristianos dejan de ser perseguidos por una posición política. Pero los discípulos de Jesús, tanto los fariseos como los romanos, persiguieron a los discípulos de Jesús en una persecución que política, no religiosa, porque la persecución que viene del rey son políticas. Pero vámonos al final, vámonos al Apocalipsis. Mire, mi amado hermano, el primer enemigo que Cristo va a derrotar es el hijo de perdición del que habla la Biblia, el anticristo. Y este anticristo es un político. Si usted no sabe de política, usted no va a poder identificar de dónde viene el anticristo. Y si usted solamente está metido, le voy a dar este dato. Si usted, amado hermano, solamente está metido, porque este video se va a acabar y lo voy a tirar a sí mismo. Si usted solamente está metido en una iglesia escuchando lo que le dice el pastor y lo que le dicen los predicadores, que solamente es de religión, de ahí usted va a salir, ¿usted sabe a qué? A ponerse el sello de la bestia. Porque como usted no conoce nada de política, y el sello de la bestia es un sello político, lo dice Apocalipsis 13, y hacía que todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, le pusieran un sello en la mano derecha en la frente, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Ese sello de la bestia es un sello político. Entonces los evangélicos que no conozcan de política en los postreros de los tiempos se van a poner el sello de la bestia y se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así es que usted, porque voy a hacer la segunda parte de este video, si usted, religioso ignorante, que solamente va a una iglesia a oír a su pastor, no lee la Biblia, no venga usted a querer imponerme doctrina a mí, porque el Espíritu Santo sabe por qué me puso aquí a hablar con todos los hermanos sobre todas las cosas malas que hay en este mundo. Y si usted cree que yo no debo de ganarme enemigos,
Cristo y los discípulos fueron los que más enemigos se ganaron. Juan el Bautista le cortaron la cabeza, a Cristo lo crucificaron y todos los otros lo mataron. Si usted es un discípulo de Jesús, sepa que usted también va a recibir persecución. Y si no recibe persecución, es un evangélico falso. Bendiciones.